Gran Premio de Japón de 1989 en Suzuka. Dos de los mejores pilotos de toda la historia luchaban por ganar el mundial, Senna y Prost, que tenían el cuchillo entre los dientes. Ambos eran enemigos que estaban luchando por ganar el título. Y en la frenada de la Chicane Casio ocurrió el desastre, uno de los accidentes más polémicos e importantes de toda la historia. Y la polémica estaba servida. Pero ¿qué pasó exactamente? ¿Cómo fue el accidente? ¿Y qué consecuencias tuvo? Pues quédate en este vídeo para descubrirlo. Bien, primero hay que ponernos en contexto. La rivalidad entre Senna y Prost fue una de las más brutales de toda la historia. Ambos pilotos marcaron una época, y es que son de los dos mejores de toda la historia. Pero ¿cómo empezó esta rivalidad? Pues bien, todo empezó en la temporada del 88, cuando hubo un movimiento bastante polémico en el Gran Premio de Portugal. Sin embargo, en el 89 esto fue un paso más allá. En el Gran Premio de Imola había un pacto de caballeros entre Senna y Prost, y el pacto decía que el que primero pasase por la primera curva se quedaría ahí, es decir, no podrían luchar más. El primero que pasase por la primera curva sería el que ganase la carrera. Y en la primera vuelta Senna estaba por delante. Lo que pasa es que poco después de empezar la carrera, Berger tuvo un accidente y la carrera se paralizó aproximadamente una hora. Y en la relanzada, Prost, que salía justo detrás de Senna, lo adelantó antes de llegar a la primera curva. Y por tanto Prost estaba por delante. Lo que pasa es que Senna lo adelantó incumpliendo el pacto de caballeros. El brasileño, después de la carrera, alegó que el pacto únicamente se refería a la primera salida y que no decía nada en cuanto a las resalidas. Y aquí es donde empezó la polémica. A Prost esto no le gustó nada. Es más, Senna dijo también que realmente no existía ningún pacto. Pero bueno, sea una cosa o la otra, el caso es que empezaba ahí la crispación y la tensión entre ambos pilotos. I think it's gonna get more and more exciting, the championship. Is it possible to be equal? The championship? No. Can only be one winner. Y a esto se le suma que Prost empezó a detectar que Ron Dennis y Honda estaban de la parte de Senna. Y esto no le sentó nada bien al francés, porque Prost ya llevaba en el equipo varios años y de hecho ganó títulos mundiales con ellos. Y no le hizo mucha gracia que Ron Dennis, el antiguo jefe del equipo McLaren, apostase más por el recién llegado Senna que por él, ya que gracias a él, McLaren estaba donde estaba. Pero esto no es todo, sino que también en la FIA había un personaje muy polémico. En aquellos años, el presidente de la FIA fue Jean-Marie Balestre, y en su mandato se hicieron varias decisiones muy polémicas y cargadas de juicios personales. Por tanto, como ves, es un cóctel que está perfecto para que ocurra una polémica muy grande. Y así fue, en el Gran Premio de Japón del 89 ocurrió una de las mayores polémicas de la historia. Prost y Senna eran dos pilotos muy diferentes. Senna era un piloto extremadamente agresivo y rápido. Si veía un hueco se tiraba a muerte a por él, no dudaba, y por eso era tan agresivo. Being a racing driver means you are racing with other people. And if you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Prost, en cambio, era mucho más constante y sabía gestionar mucho mejor el setup y entender mucho mejor las carreras. No era tan explosivo como Senna, pero sí muy constante y regular, que siempre sacaba el máximo partido en cada carrera que competía. En el 89, antes de llegar al Gran Premio de Japón, Senna tenía más victorias que Prost, pero Prost había sido mucho más regular durante la temporada. Y a 2 carreras de terminar el año, únicamente faltaba Japón y Australia, Senna, si quería ser campeón, tenía que ganar las 2 últimas carreras. Así que no quedaba otra, Senna tenía que ganar. En el Gran Premio de Japón, en la clasificación, Senna demostró un ritmo espectacular. Le sacó 1,7 segundos a su compañero de equipo, Alain Prost. Pero en la salida, Prost salió mejor que el brasileño y lo adelantó. El francés estaba por delante y lideraba la carrera. Y demostró un ritmo espectacular, porque Prost tenía un coche cuyo setup estaba mucho más pensado de cara a la carrera. Quitó un poco de carga aerodinámica a última hora para poder correr más en las rectas y que de esta manera su ritmo de carrera fuese mejor. Eso sí, penalizaría en clasificación, pero daba igual porque después de la primera curva el francés estaba por delante y gracias a esa configuración del coche lo tenía todo de cara para mantener a raya al brasileño Ayrton Senna. De hecho, después de las paradas la distancia entre ambos pilotos era de 8 segundos. Prost lo tenía en el bolsillo. ¿Qué pasó? Que empezó a entrar la degradación y Prost, como tenía tanto margen, lo que hizo fue empezar a gestionar neumáticos y aflojar el ritmo para poder cuidar las ruedas. Y además también pensó, voy a dejar que Ayrton Senna se me acerque para de esta manera que el aire sucio le afecte a sus ruedas y de esta manera degrade aún más sus neumáticos. Y así fue, mantuvo una distancia de aproximadamente 1 segundo con Ayrton Senna durante varias vueltas para castigar las ruedas del brasileño. El brasileño, después de muchos intentos, estaba desesperado porque no podía encontrar ningún hueco ni acercarse al coche de delante. Y aunque aquellos coches fuesen mucho más simples que los que tenemos hoy en día, el aire sucio ya afectaba y bastante. El aire sucio, por si no lo sabes, es simplemente la estela de aire turbulento que deja el coche de delante.
constante y que afectan negativamente al coche que viene por detrás. Por eso en la Fórmula 1 es tan complicado seguir a los coches de delante muy de cerca, porque te está afectando el aire sucio. Pero ¿qué pasó? Que Prost realmente estaba jugando con fuego. Tener a Senna a un segundo es jugártela. Y así fue. Senna hizo una vuelta espectacular y en la curva de Spoon salió con mucha velocidad. El brasileño estaba más cerca que nunca, le cogió el rebufo en toda la recta de subida y, como no podía ser de otra manera, Senna, a la mínima oportunidad que tuvo, se tiró con todo. Frenó el coche muy tarde, mucho más tarde que el francés. Prost, al ver que Senna se le colaba por el interior, decidió cerrar la puerta. Decidió tomar la curva como si Senna no estuviese allí, y ahí es donde ocurrió el contacto. Ambos pilotos se salieron de la escapatoria y se le calaron los coches. Prost pensó que su carrera se había terminado, pero realmente su coche estaba intacto, podía haber continuado, pero se bajó del coche y terminó ahí su carrera. Senna, en cambio, pidió a los comisarios que empujasen su coche para poder intentar salir y cambiar el alerón delantero que estaba dañado. Y así fue, los comisarios empujaron a Senna y de esta manera pudo retomar la marcha. Eso sí, lo hizo a través de la escapatoria de la chicane, cosa que, como verás, será bastante relevante en unos minutos. Senna cambió el alerón delantero y finalmente pudo ganar la carrera. Lo que pasa es que finalmente fue descalificado. La norma decía que los pilotos no podían recibir asistencia por parte de los comisarios para que el coche volviese a pista. Pero lo más sorprendente es que Senna no fue descalificado por este motivo, sino que lo descalificaron por cortar la chicane. Y esta fue la mayor polémica. Senna había perdido muchísimo tiempo parado en la escapatoria y realmente esa penalización no tenía mucho sentido, porque a cortar la chicane no le había permitido ganar nada de tiempo, había perdido muchísimos segundos. Y aquí es donde está la polémica. ¿Por qué se hizo esta penalización a Senna? Hay que recordar que el presidente de la FIA, como hemos comentado antes, era muy polémico y tenía una clara inclinación hacia su compatriota Alain Prost. Realmente la sanción no tiene mucho sentido, por eso es tan polémica. Finalmente, y tras la descalificación, Prost se proclamó campeón del mundo en Suzuka. Pero la imagen de la Fórmula 1 estaba muy manchada, porque que se decida el campeón de una temporada en los juzgados es algo que no le gusta a ningún aficionado. Senna, por su parte, tomó cartas en el asunto y llegó a agredir verbalmente al presidente de la FIA, Balestre. Finalmente se le impuso una multa de 100.000 euros al brasileño y una suspensión en la superlicencia que jamás llegó a ser efectiva. Prost, por su parte, decidió salir del equipo McLaren, el cual favorecía bastante al brasileño. Se cambió de equipo a Ferrari de cara al año 1990. Pero en ese mismo circuito y con los mismos pilotos luchando por el mundial, volvió a haber otro accidente, donde la polémica era igual o incluso mayor. Lo que pasa es que esta vez el título se lo llevó Senna. Pero esto es tema de otro vídeo, así que si lo quieres ver, déjalo en los comentarios. Pero realmente, ¿de quién fue la culpa? Pues bien, como vemos, Senna se tira desde muy lejos, ganándole el interior a Prost y estando en paralelo en la chicane Casio. Prost, en la zona de frenada, decide hacer un cambio de dirección hacia el interior, sabiendo que Senna está ahí y cerrando la curva bastante pronto. ¿Lo hizo aposta o no? Jamás lo sabremos, pero aquí Prost yo creo que tiene más culpa en el accidente que Senna. Pero no por cerrar la puerta demasiado pronto, es lo que habría hecho cualquier piloto, sino que realmente el error, yo creo, de Prost es el no cubrir el interior desde el inicio, sabiendo que Senna te ha cogido el rebufo y que a la mínima que pueda se va a tirar, y más conociendo al piloto brasileño. Y como Prost estaba cansado, cerró la puerta y hubo impacto, porque Senna tampoco iba a dar su brazo a torcer. Realmente la posición de Prost es muy lógica, pero además, aunque Senna lo hubiese adelantado, ¿qué necesidad tenía Prost de correr tantos riesgos? Le quedaba todavía una carrera de margen para poder ser campeón. Ahí simplemente, si te adelantaba Senna, lo dejas pasar y terminas segundo, o incluso Senna quizás jamás podría haber parado el coche en la chicane y se habría pasado y se habría ido largo. Pero Senna ahí sí que tenía que correr muchos riesgos, porque era él el que quería ganar y lo necesitaba hacer para ser campeón del mundo. Prost, en cambio, podía conformarse con ser segundo y esperarse a la siguiente carrera, donde podía pasar cualquier cosa. Prost decidió cerrar la puerta y hubo el contacto, uno de los choques más polémicos y controversiales de toda la historia. ¿Cómo lo ves tú? Déjalo en la sección de comentarios, que quiero saber qué opinas y cómo ves tú este incidente.